Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí para compartir con todos vosotros estas inescrutables riquezas de nuestro amado Señor. Oh, qué maravilloso de que podamos estar en la palabra del Señor, buscando su propósito, buscando su rostro, buscando su intención, buscando lo que Dios ama. Qué maravilloso de que en esta mañana podamos orar. Señor, quiero amar lo que tú amas, quiero sentir lo que tú sientes, quiero vivir como tú vivías aquí en la tierra. Ese era tu deseo, Señor, esa era tu intención. Oh, Señor Jesús, por eso en esta mañana nos ponemos en ti, para que tú, Señor, purifique todo nuestro ser, purifique todo nuestro interior por completo, porque deseamos que sea tú el que fluya a través de nosotros. Señor Jesús, y te decimos que te amamos, que tú nos limpies con tu sangre preciosa, que tú nos purifiques interno y externamente, Señor. Señor, queremos ser aquellos que se entregan voluntariamente y queremos ser íntegros para ti. Por eso venimos a estos temas de esta nueva serie, Señor. Esta serie de purificación, Señor Jesús. Señor, por eso nos ponemos en ti para que tú purifiques tu iglesia, para que ninguna mixtura, ninguna mezcla, nada entre en tu iglesia que no seas tú mismo. Que, Señor, la iglesia pueda ser edificado con el material precioso como el oro, como la plata y como las piedras preciosas. Señor, que sea el Dios triuno, el que sea el que edifique, el que purifique, el que nos intensifique, el que realmente nos haga volver de la carne al espíritu. Señor Jesús, oh, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, edifica tu iglesia. Tú nos prometiste, Señor Jesús, tú dijiste, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor Jesús, nos unimos a este hablar que tú tuviste, Señor. Queremos ser los que cooperen contigo, los que sean uno contigo, Señor, conforme a la intención, Señor. Tú tenías la iglesia desde antes de la fundación del mundo en tu corazón. Pero esto llegó a ser un misterio, pero un misterio que se nos ha revelado por medio de los apóstoles y profetas por el Espíritu. Señor, esa palabra nos la dice Efesios 4 y 5. Señor Jesús, háblanos en cuanto que es lo que hay en tu corazón, que cuánto lo que tú deseas, Señor, que cuánto es lo que tú realmente quieres que nosotros nos demos por completo a ti. Señor Jesús, oh, límpianos con tu sangre preciosa. Queremos ser, como dice tu palabra, luminares en el mundo. Queremos ser la sal de la tierra. Queremos ser la luz del mundo. Señor, porque todo lo que el mundo desea es a ti. Tú eres el deseado de las naciones. Las naciones no tienen otro deseo sino a ti, Señor. Lo que pasa es que ellos están ciegos, están muertos, no tienen vida, no tienen vida espiritual. Por eso, Señor, nosotros, Señor, queremos ser aquello que realmente vamos a darle tu vida, vamos a dispensar. Por eso necesitamos que tú nos limpies, nos purifiques, que tú limpies tu iglesia, Señor. Oh, Señor Jesús, cuánto te amamos, Señor. Háblanos tú en esta mañana. Queridos hermanos, en esta mañana vengo a un tema muy importante, muy interesante, aún digo, un tema muy serio, y posible mucho no le caigan bien esta palabra, pero yo no puedo hablar otra cosa, hermanos y hermanas, de verdad, sino hablar lo que hay en el corazón de Dios. Aún no quiero hablar lo que yo pienso, lo que yo creo, sino yo voy a hablar conforme a la palabra. Dios tenía una intención en su corazón desde un principio en Adán y Eva, y era edificar la iglesia. Aun cuando Adán estaba solo,
Él estaba buscando ayuda idónea. Él estaba buscando ayuda idónea. Ese es el lugar, la postura que realmente cuando vino Cristo, Él vino a buscar su novia. Él vino a recobrar lo que se había perdido. Él vino a recobrar lo que se había degradado, lo que se había corrompido. Oh, queridos hermanos, pero es maravilloso cómo Adán le puso nombre a todos los animales. Él cuidaba todo el huerto. Yo no sé qué capacidad tenía este hombre, pero antes de la caída él tenía una capacidad tremenda. Y eso es lo que Dios quiere hoy recobrar a través de este rico recobro de que Dios está recobrando. Pero como dije la semana pasada y otros días, este recobro no es una denominación ni una organización. Este recobro es lo que Dios quiere recobrar, lo que había en el principio, algo que había claro, algo que había limpio, algo que había puro. Él quiere recobrar al origen, a la fuente. Él quiere llevarnos a la fuente. Podemos decir que está todo en la palabra. Es verdad, es como una mina. La mina tiene todo el oro, está ahí. Y la Biblia, todo el oro y todo lo que Dios quiere está ahí. Pero necesitamos esas herramientas para poder cavar en la mina y poder tocar el deseo, la intención y el corazón de Dios y poder sacar todas esas verdades que están ahí escondidas, que no es que no existían, existen, pero están ahí, pero Dios quiere traerla a la luz. Hermano, y nosotros no debemos ser engañados, no debemos conformarnos a lo que estamos viendo, no debemos conformarnos a lo que estamos viviendo, no debemos conformarnos a lo que se está formando, sino realmente nosotros tenemos que orar: Señor, no estoy conforme al ver la situación de la iglesia, no estoy conforme a ver todas las divisiones que hay, no estoy conforme a ver toda la mistura, la mezcla y todo lo antibíblico y todo lo que está entrando dentro de la iglesia. Así que estos días atrás yo estuve compartiendo, ahora era de un libro del hermano Wayne Lee, que habla sobre el ministerio remendador de Juan. Juan tenía un ministerio y ese ministerio dio al final, después de los 90 años que Jesús había muerto, que aún Pablo había muerto, Dios seguro tocó el corazón de Juan y lo llevó a la isla de Patmos para revelarnos, para remendar todo lo que ya había entrado a la iglesia. Porque aún Pablo, él nos aconsejó en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles y nos dijo: mire, después de que yo me vaya, vendrá entre vosotros lobos rapaces. ¿Qué son esos lobos? Esos lobos son lobos vestidos de piel de oveja, que nos hablan la palabra de Dios, pero llevando mucha mistura. Algo que yo voy a compartir algo aquí en este bosquejo también, es porque dice que el espíritu es puro, pero ¿qué cuando el espíritu sale de nosotros y él quiere hablar? ¿Sale puro? ¿Sale limpio? ¿O sale contaminado? Porque para cuando el espíritu está dentro de lo más profundo de nuestro ser, él quiere salir para impartir vida, para edificar la iglesia, tiene que pasar por nuestro corazón, por nuestra alma, por nuestros sentimientos. Y si no hay claridad en nuestro corazón, no hay claridad y pureza en nuestro corazón, en nuestra alma, por eso Jesús dijo en la bienaventuranza: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, realmente necesitamos que todo nuestro ser sea, el tema que vamos a tocar hoy se llama purificación. Hay 5 temas aquí, 6 temas que vamos a tocar. No sé cuánto vamos a permanecer en cada uno de los temas, pero yo no tengo prisa. Lo que realmente deseamos es que, digamos, podamos entender lo que Dios quiere realmente de nosotros. El tema general de estas reuniones que hubo, 6 bosquejos,
La primera era la purificación. Necesitamos ser purificados. Y el segundo punto que tocaremos será educación. Es decir, purificación, educación. Necesitamos ser educados en la vida de la iglesia. ¿Cómo no? Si tú en tu vida natural necesitas una educación, ¿cuánto más en la vida de la iglesia necesitamos ser educados? Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 3, mira, Timoteo, estas cosas yo te escribo para que tú sepas cómo debes de conducirte en la casa del Dios viviente que es la iglesia. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y fundamento. Yo necesito ser educado, ser purificado, ser educado, ser reconstituido. Esa es la tercera palabra. Purificación, educación, reconstitución. Y cuando realmente viene esa reconstitución, viene la cuarta palabra que la hablaremos, que será separación. En la Nueva Jerusalén había un muro grande y alto que separaba la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, que era de oro transparente. Pero para que nosotros podamos ser transparentes necesitamos eso, purificación, educación, reconstitución y ¿qué más? Separación. Y después viene otras dos palabras, protección y expresión. Protección y expresión. Y queridos hermanos, lo que Dios desea realmente es que nosotros estemos en el lugar correcto, en la iglesia donde Dios se mueve. Yo lo que quiero estar en el lugar donde Dios se mueve y donde Dios realmente edifica y donde Dios tiene donde hay una visión que realmente estamos por los asuntos de la iglesia, por la edificación, por recobrar a la humanidad para lo que fue realmente creada. Y queridos hermanos, el pueblo de Israel, él es nuestro modelo en el sentido de cómo nosotros debemos de conducirnos, aunque nuestro modelo realmente es el Señor Jesús. Pero en el Antiguo Testamento vemos una circunstancia que ocurrieron, que la Biblia habla de que eso es una sombra de lo que ha de venir. Si eso es una sombra, ¿cuánto será la realidad? Y el pueblo de Israel estaba allí en la buena tierra, una tierra donde estaba llena de leche, de miel, de cobre, una tierra todo inclusiva, una tierra donde era fructífera totalmente. Ya después de que el pueblo de Israel salió del desierto y fue introducido por Josué y Caleb a la buena tierra, se repartieron las tierras y todo, y el terreno. Entonces había un lugar allí en Jerusalén. Vamos ya directo al punto. En Jerusalén, queridos hermanos, en el tiempo de Jeremías, que le llama el profeta llorón, era porque él estaba viendo mucha mistura en el pueblo de Israel. Los ídolos aún estaban por las calles, habían sido introducidos allí esos ídolos. Dice que aún se había acabado toda adoración, pero el pueblo Jeremías fue orando y aún llorando, que no era Jeremías llorando, te digo, era Dios llorando por su pueblo. ¿Crees tú que hoy no está llorando Dios? ¿Crees tú que hoy, mira en qué fiestas estamos ahora, estas fiestas de Navidad y todo eso, cuánta mistura, cuánta mezcla hay ahí? Nosotros no podemos permitir todos estos asuntos. Nosotros necesitamos centrarnos en la edificación de la iglesia. Así que, hermano, Jeremías lloraba, pero el pueblo de Israel se corrompió por completo. Aún todos los líderes y todo estaban andando ilícitamente. Pero sabes una cosa, que Nabucodonosor, él se enteró de todo aquello.
Dios no que había abandonado a su pueblo, sino que se había apartado, porque Él no podía soportar toda esa mistura, toda esa pecaminosidad que había. Queridos hermanos, hoy se permiten matrimonios, digamos, divorciados y todas estas cosas. Y claro, hay que ver también cuál es la situación, pero muchas cosas. Hijos se están casando con hijas que no son creyentes, con todo eso tenemos que nosotros mirarlo, y eso es lo que ocurrió en el pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel, por medio de Nabucodonosor, fue llevado a Babilonia. Dice que todo el pueblo, todo Jerusalén, fue arrasada. Aún el templo que había edificado Salomón y todo aquello fue destruido. Los muros que fueron levantados fueron destruidos, fueron rotos, todos. Y entonces allí entró Nabucodonosor con todo su ejército y se llevaron todos los utensilios del templo. Aquí vendrá ahora, después lo leeré, más de 5.000 piezas de plata y de oro, que eran los utensilios del templo. Hasta eso se lo llevaron a Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Ya comenzamos hablando en el capítulo 12 de Génesis, habló de Babel. Aquella gente que estaban en contra del propósito de Dios, dice que Dios edificó un arca, pero después se edificó Babilonia. Siempre el enemigo quiere ser ese imitador perfecto de Dios. Y ya comenzó allí Babel, pero allí fueron las lenguas confundidas para que ya no tuviesen, digamos, relación entre uno y otro y cada uno tiró por un lado. Confundida, eso significa Babilonia, confusión. El pueblo de Dios fue llevado a Babilonia, fue llevado a confusión. Yo no quiero decir hoy dónde estamos, dónde está el pueblo de Dios. Yo no sé, cada uno que toque su corazón, que cada uno toque la palabra, que cada uno tenga comunión con quien tenga que tener comunión, pero tenemos que ver dónde estamos. Babilonia era el pueblo de allí de confusión. Nabucodonosor, allí estaba Daniel, sí, allí estaban sus amigos, allí estaba incluso Nehemías, estaba allí también Esdras, había muchos hermanos allí muy relevantes, pero dentro de Babilonia, allí había unos vencedores que no estaban dispuestos a seguir, como se suele decir, el rollo a Nabucodonosor, ni a los reyes, ni a toda esta gente de allí. Allí estaba Daniel, para una persona fiel. Le obligaron a comer la comida del rey, pero él rehusó y aún tenía un semblante mejor que el de todos. Bueno, sigo adelante. Ya vemos que después Daniel, él oró al pueblo, él oró a Dios, que diga, porque dice la Biblia que él estaba leyendo el libro, ahí en el libro de Daniel, él estaba leyendo el libro de Jeremías, del que comencé a hablar antes, y él ahí escribió y profetizó de que el pueblo de Israel iba a estar 70 años en Babilonia, pero que iba a ser liberado. ¡Qué maravilloso! Tenemos que orar, Señor, libéranos de toda mistura que haya en nosotros, libéranos de toda mezcla, libéranos de todo lo que no seas tú, Señor Jesús. Bueno, y cuando él vio en el libro de Daniel y estuvo leyendo en el libro de Jeremías, dice que se encontró allí una palabra. ¿Visto? Él era una persona que escudriñaba las escrituras, que entraba en la palabra de Dios. Y entonces él entró y se introdujo en la palabra. Y entonces dice que encontró allí de que el pueblo de Israel iba a ser liberado. ¡Oh! Y su espíritu fue despertado, fue alertado, porque él era una persona que tenía un corazón para Dios. ¿Sabe que a partir de ahí dice que él subía todos los días a su cámara y abría las ventanas? Y su ventana estaba orientada a Jerusalén.
Y dice que él oraba 3 veces al día, abría la ventana y oraba. Oh, yo no sé qué oraba porque no dice, pero dice que oraba para que el pueblo de Israel fuese liberado, para que los líderes, los reyes, su espíritu fuesen quebrantados y rotos. Por eso comienza diciendo, tanto en el libro de Esdras y todo eso, que fue despertado el espíritu de Tiro, el rey de Persia y todo eso, y fue el que dio la orden para que todos los hijos de Dios que había allí, todo el pueblo de Israel, que quisiera, que saliera y volviese a Jerusalén a reedificar el templo, los cimientos del templo y también los muros y todo. Pero todo eso fue provocado porque había unos vencedores dentro de allí, de Babilonia, y uno de ellos era Daniel. Y tú puedes decir, Daniel y Esdras en Babilonia, tú te estás pasando. Pues sí, pues estaba allí en Babilonia, estaba en confusión, pero su corazón estaba por Dios. Por eso Juan en Apocalipsis le escribe a las 7 iglesias, y lo primero que él le habla a las 7 iglesias es: el que tenga oído, oiga. ¿Oiga qué? Oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer. Al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto es que tú vas a comer ese puro Cristo. Si tú realmente no sabes dónde está, tú vas a, si quieres ser un vencedor, también dice, yo te haré columna en el templo de mi Dios. Si tú quieres ser uno que sostiene la verdad, las columnas en la iglesia, oh hermano, al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere, y hay 7 veces, dice: el que venciere, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y dentro de la iglesia dice: al que venciere. No le dice si todos vencéis, porque no todos van a ser vencedores. Pero como aquellos 32.000 que llamó Gedeón, pero ¿qué quedaron? 300. Pero los 300 hicieron la obra del pueblo de Dios. Así que Dios está llamando hoy a esos vencedores, a esos Jeremías, a esos Nehemías, a esos Esdras, a esos Daniel y a sus 3 amigos. Él está llamando hoy esos vencedores que Dios está buscando. Porque tendría que contar mucha historia, porque toda la historia que fue decaída en el Antiguo Testamento fue decaída también en el Nuevo Testamento. Entonces, porque hubo hasta 1500 años de época oscura donde la palabra estaba escondida, pero gracias a Dios ahí tenemos al hermano de Lutero, que él descubrió la Biblia y la escribió a nuestro idioma y todo. Eso es algo maravilloso, eso es el recobro, y eso es lo que Dios quiere realmente hoy. Hoy tanta pandemia que hay tanta corrupción, tanto el homosexualismo, todo esto, hombres con hombres, mujeres, y no digan nada, aún en la escuela se está... Nosotros tenemos que decir: Señor Jesús, estoy en contra de todo esto, Señor. Y nosotros somos aquellos que podemos cambiar esta era, hermano, porque el Todopoderoso está dentro de ti y dentro de mí. Así que esto es como una introducción a lo que vamos a entrar, porque vamos a comenzar leyendo el libro de Esdras, cuando realmente Esdras se raja las vestiduras y todo, porque se entera de que el pueblo de Israel, los líderes y todo, se habían mezclado con mujeres paganas y todas estas cosas, y mucha corrupción había entrado y alto. Así que Dios tenía que obrar para sacar ese remanente que había en Babilonia. Y no quiero hablarte de lo que le ocurrió a Nabucodonosor, los sueños que dio Daniel, todo eso es muy interesante, muy profundo, todo eso es maravilloso. Yo he estado compartiendo en otra emisora también
parte de todo esto de Noé, de Daniel y de Job. Hay casi 20 y tantos mensajes. Y eso, quien lo quiera puede coger después del intermedio, va a haber un teléfono, va a haber ahí también un correo electrónico. Quien quiera recibir esos mensajes se los puedo enviar. Y esos son mensajes de hombres que cambiaron la era, hombres que realmente estaban dispuestos para vivir y cumplir el propósito y el deseo del corazón de Dios. Así que necesitamos realmente prepararnos para poder recibir lo que realmente Dios tiene en su corazón. ¿No te conmueve estos 6 puntos que vamos a tocar? Nosotros el primero vamos a hablar de purificación. Qué maravilloso de que lo que Dios desea es que nosotros seamos esas personas puras. Y cuando estamos puros y cuando realmente tenemos el deseo de que Dios obre en cada uno de nosotros, es cuando decimos: Señor, edúcame. Señor, encamíname cómo yo debo de vivir en tu casa. Señor, en tu casa hay un hablar. Es que algo maravilloso. Digamos que hoy en el reino de los cielos hay un hablar muy distinto al hablar humano. Porque lo que hablamos para edificación. Por eso necesitamos ser educados, ser reconstituidos. Es maravilloso. Señor Jesús, o tú no deseas ser purificado, educado, reconstituido y separado de todo lo que nos contamina, separado de todo lo negativo, separado de todo lo mundano. Y después podemos orar diciendo: Señor, protección. Señor, protégeme. Señor, levanta un muro grande y alto. Y toda esta protección, todos estos 5 puntos, es con un propósito para la expresión. Para que nosotros podamos ser aquellos que expresamos a Dios, que vivimos a Dios, que no nos contaminamos, sino que realmente estamos por el propósito, por el deseo, por la intención que Dios tiene en su corazón. Así que, hermanos y hermanas, no sé si antes de comenzar el punto ya de leer los versículos, mejor hacemos un poco el intermedio, ponemos la canción, ponemos esta canción que ponemos todas las semanas, que es una canción muy rica. Es maravilloso. Fíjate en la letra, es muy animante, muy edificante. Así que después de la canción vendrá también un anuncio de que anunciamos la versión recobro del Nuevo Testamento, que es un Nuevo Testamento con el texto original griego donde tiene 9.500 notas explicatorias, ahí ya lo dice, y también una colección de 3 libros. Bueno, puedes coger el teléfono y realmente te lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Y todo esto son libros, literatura de recobro, de que te hablan cómo nosotros debemos conducirnos, cómo debemos vivir, cómo debemos andar y cómo debemos realmente edificar a la iglesia. Así que escucha esta canción y disfrútala. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor. Amén, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, espero que hayáis disfrutado la canción y también habéis cogido los anuncios que hemos estado dando y os enviaremos esta literatura que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso. Vamos a ir leyendo la lectura, una lectura con mucha tranquilidad, disfrutándola. Es igual como cuando tú vas a algún comedor donde te ponen una comida excelente y tú empiezas a saborearla y a disfrutarla. Hermano, hoy la palabra de Dios, la Biblia dice que es nuestra verdadera comida y nuestra verdadera bebida. Aún los apóstoles le dijeron al Señor Jesús: Señor, danos siempre esta comida. Y aún en el Evangelio de Juan 6:57, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: como me envió el Padre viviente. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre. Escucha la segunda parte de este versículo. Asimismo, maravilloso. Me gusta cada frase, cada palabra que la Biblia nos dice, porque estas palabras es el aliento de Dios. Es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Esta palabra es viviente. Asimismo. Oh, gracias, Señor, porque asimismo dice el Señor: el que me come, él también vivirá por causa de mí. Él también vivirá por causa de mí. Así que, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso. Vamos a comer este alimento. El primer bosquejo, como hemos dicho, maravilloso, purificación. Y vamos a empezar a compartir. Vamos a compartir en Esdras, dice el versículo 9:1. Esdras 9:1. Dice: acabadas estas cosas, se me acercaron los oficiales diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, sino que hacen conforme a las abominaciones de los cananeos, de los aseteos, de los fereceos, de los jubiseos, de los amonitas, de los moabonitas, de los egipcios y de los amorreos. ¿Qué te parece, Señor Jesús? A Esdras le informaron. Esdras todavía estaba, porque Esdras no salió en la primera parte, porque hubo 2 salidas desde Babilonia hacia Jerusalén. Pero en la segunda parte que salió Esdras fue porque le habían informado que los hijos de Israel,
los que habían incluso vuelto y estando allí dice que no se separaron, ellos aceptaron como algo normal, pero Esdras, cuando él escuchó eso, él se fue para allá. Dice el 2, dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, de modo, escucha, dice, de modo que la descendencia santa se ha mezclado con los pueblos de la tierra. ¿Tú crees? Hay muchas veces cosas, y yo sé de verdad que eso han entrado en las iglesias y se ha introducido y hemos permitido que nuestros hijos hagan esto y lo otro. Y eso no puede ser. Dice que se han mezclado con los pueblos de la tierra. Dice, es más, la mano de los líderes y de los jefes, están hablando del pueblo de Israel, han sido la primera en cometer esta infidelidad. Y eso lo dice Esdras 9:2. Los líderes, el pueblo de Israel, dice que fueron los primeros que cometieron estas infidelidades. Así que, hermanos, necesitamos ser purificados. Si leemos la historia del pueblo de Israel, casi todos los grandes hombres que cayeron por causa de las mujeres, de la lascivia, de todas estas cosas. Señor Jesús, aún Salomón, David, Sansón, y bueno, y cuanto más. Pero, hermano, necesitamos atender a esta palabra de purificación necesitamos. El 3 dice, cuando yo oí esto, está hablando Esdras, dice, cuando yo oí esto, estas palabras, dice, rajé mis vestidos y mi manto. ¿Te imaginas cuánta ira habría en ese hombre? ¿Cuánto corazón puro tenía ese hombre? Ese hombre estaba purificado. Él estaba preparado para ir a Jerusalén y restaurar todo lo que el purgón se ha comido, todo lo que Nabucodonosor destrozó, todo. Dice que rajó sus vestidos y su manto, y no más. Mira, escucha. Dice, y me arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Dice que se sentó atónito, como diciendo, esto no puede ser. Se rajó las vestiduras, la túnica, el manto, se arrancó los pelos de la cabeza y de la barba, porque él estaba viendo esa infidelidad. Hermanos, hermanas, ¿qué estamos haciendo nosotros con todas estas infidelidades que están habiendo? Incluso entrando en muchas iglesias. Señor, el 4 dice, luego se reunieron en torno a mí todos, se reunieron en torno a mí todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel a causa de la infidelidad de los del cautiverio, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la harina de la tarde. Hasta la ofrenda de la harina de la tarde. Hermano, necesitamos pararnos, centrarnos, cuidarnos. Oh Señor Jesús, cuídame. La sangre de Jesucristo tiene poder para cubrirnos y guardarnos. 9:5 dice, y a la hora de la ofrenda de la harina de la tarde, dice, me levanté de mi aflicción, habiendo rajado mi vestido y mi manto, y dice, me postré de rodillas y extendí mis manos hacia Jehová. Dice que se inclinó de rodillas. Hermano, ¿te has arrodillado? ¿Nos estamos arrodillando de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor? Dice, y extendí mi mano a Jehová, a Dios. Extendí mi mano. El 6 dice, y dije, oh Dios mío, siento vergüenza y bochorno al levantar mi rostro a ti. Al levantar mi rostro a ti, Dios mío, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestra culpabilidad, dice, ha crecido hasta el cielo. Oh, Señor Jesús, enséñanos a orar, a extender nuestras manos sobre ti, a orar por nuestros hermanos
que han dejado tus caminos, a las personas, a las criaturas que no te conocen, que te conozcan, que vuelvan sus corazones a ti, Señor Jesús. Sigo hablando de Esdras dice, desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos sido, y él a lo mejor no ha sido culpable, ni tú, ni yo, pero son nuestros hermanos, y nos tenemos que, digamos, en cierta manera, no ser uno en su sentir, pero sí identificarnos y orar por cada uno de ellos. Dice, hemos sido culpables de gran manera, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de esta tierra, a la espada, al cautiverio, al saqueo, dice, y a la vergüenza que cubre nuestro rostro, como en este día. Hermanos, hermanas, maravilloso, Señor, Esdras estaba todavía allí en Babilonia, y todas estas cosas le estaban viniendo. Oh, hermano, tenemos que salir, no solo de Babilonia, que posiblemente estemos en Babilonia, pero aún tenemos que salir de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra honestidad, aún de nuestra pureza, que creo que es nuestra pureza, como le ocurría a Job. Job era un hombre justo, pero Dios no quiere hombres justos. Dios quiere hombres puros, sinceros, que sean 100% para Dios, que no haya mistura en él. Por eso Dios tuvo que tratar con Job. No espere que Dios trate contigo como trató con Job, que aún Dios no fue el que trató, fue el enemigo. Pero Dios provocó a Satanás para que tocara a Job, pero con un propósito. Al final, aún Job, él dijo, en uno de los capítulos, dijo, yo sé, Dios mío, que tú tienes escondidas estas cosas, pero yo quiero saberlas. ¿Qué propósito tienes tú? Al final, en el capítulo 42, Job pudo decir toda esa frase que nosotros conocemos y la decimos muy ligeramente. De oída te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Bueno, sigo. Dice el 8, dice, y ahora por un breve momento ha sido mostrado favor de parte de Jehová, nuestro Dios, dice, para que nos quedásemos y nos diesen clavija en su lugar santo, es decir, que fuésemos acogidos en su voluntad, a fin de que nuestro Dios alumbre nuestros ojos. Dice, escucha, alumbre nuestros ojos y nos reavive un poco de nuestra esclavitud. Nos reavive y nos libre de esta esclavitud. Es decir, que él estaba ya pensando salir ya de allí de Babilonia para ir a reedificar, ¿no? El 9 dice, porque esclavos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha abandonado nuestro Dios, sino que nos extendió benevolencia amorosa. Dios nos está extendiendo su mano y nos está extendiendo, dice, nos extendió también benevolencia amorosa ante los ojos de los reyes de Persia. Dice, reavivándonos un poco para levantar la casa de nuestro Dios, restaurar su ruina y darnos un muro en Judá. Dice, darnos un muro en Judá y en Jerusalén. Ya sabéis que salió Esdras y después esa historia de Nehemías. Ustedes tienen que estudiar Nehemías. Y si se mete en una dirección que hay en internet que se titula www.libros, ponéis en internet librosdelministerio.org, libros del ministerio, podéis estudiar los estudios vida de Esdras y de Nehemías, que es libros de recobro, libros de restauración. Y hoy lo que necesitamos es esa restauración, donde los hermanos estamos todos juntos y en armonía y disfrutando de esta realidad, de este Cristo viviente como el Espíritu,
dentro de nosotros. Entonces, ha dicho esos versículos que nos está reavivando, Ahora, el 10 dice, y ahora, oh nuestro Dios, ¿qué diremos después de esto? Porque nosotros hemos abandonado tus mandamientos, dice, los cuales tú nos ordenaste por medio de tus siervos y los profetas, diciendo, dice, la tierra a la cual entráis, eso se lo estaba diciendo a Josué y a Caleb y aún a Moisés, para que se le hablara al pueblo, y dice, la tierra a la cual entráis para poseerla, dice, es una tierra inmunda, por causa de la inmundicia de los pueblos de la tierra, dice, por sus abominaciones con que la han llenado de un extremo a otro, dice, y por su impureza, lo contrario de lo que Dios nos está hablando, purificación, por su impureza, dice, ahora pues, Dios hablándole a su pueblo, dice, ahora pues, no deis vuestras hijas. Eso se lo advirtió antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar en aquella buena tierra, donde estaba llena de violencia y de inmundicia, pero que este mundo está lleno de inmundicia y de impureza, pero nosotros tenemos que ser los que conquistamos, y conquistaron Jericó en nada de tiempo, y no tuvieron que hacer nada, solamente dar vueltas y gritar, proclamar la palabra de Dios, y los muros cayeron. Jericó. ¿Veis? Ese es el propósito de Dios. Así que tenemos que levantarnos, hermanos y hermanas. Dice, y entonces dice, ahora pues, no deis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, ni busquéis jamás su paz y su prosperidad del bien de la tierra. Dice, y la dejéis por heredad, dice, a vuestros hijos para siempre. Es decir, que tenemos que tener cuidado, guardar a nuestros hijos, porque las hijas de este mundo son muy sutiles, y los muchachos también, para conquistar a nuestras hijas y a nuestros hijos y todo. Por eso tenemos que mantenerlos, cuidar a nuestros hijos, velar por ellos, de verdad, y no se lo entreguemos a los hijos de este mundo. Escucha otro versículo, el 13 dice, y después de todo lo que nos ha sobrevenido por causa de nuestras malas obras y por causa de nuestra gran culpa, dice, que tú, nuestro Dios, nos ha castigado, dice, menos de lo que nuestras iniquidades merece, dice, y nos ha dado un remanente. Dios nos ha dado un remanente. El pueblo, el Nuevo Testamento habla de este remanente, que Dios ha dejado un remanente, como cuando Elías, ¿os acordáis de Elías cuando se metió en la cueva? Él se metió asustado allí, como que era el único que había quedado. Y le dijo, Dios mío, es que yo soy el único. Dice, calla, Elías, sal fuera. Y escucha, sal fuera. Y le relató varios versículos que hay ahí muy ricos. Pero lo que le quiso decir, dice, todavía tengo 7,000 varones que no han doblado sus rodillas. Así que yo estoy seguro que Dios tiene un remanente. Ojalá, si tú no estás enfadado, tú eres parte de ese remanente. Pero si tú te enfadas con esta palabra que se está compartiendo, tú necesitas ser recobrado, ser parte de ese remanente y devolver tu corazón al Señor. Dice, nos ha dado un remanente que ha escapado como este. Dice, hemos de volver, dice, el 14 dice, hemos de volver a quebrantar tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones, dice Esdras, no, te enojaría contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara ya remanente ni quien escape. Pero por eso Dios tiene un remanente. Oh Señor Jesús, yo quiero ser parte de ese remanente que te traiga de regreso. Señor Jesús, esos 300 de Gedeones, que anhelemos ser esos 300.
Maravilloso. 15 dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Y aquí estamos delante de ti con nuestra culpa, aunque nadie puede permanecer, dice, aunque nadie puede permanecer delante de ti a causa de esto. Y dice ahora, es que todavía no he entrado en el bosquejo, estoy compartiendo los versículos que pone delante como introducción, y ahora entra en Nehemías. Nehemías 13, 23, dice, Nehemías dice, en aquellos días también vi que los judíos se habían casado con mujeres de Argó, de Amón y de Moab. Y dice 13:24 de Nehemías, dice, escucha, y en cuanto a sus hijos, mira esto qué peligroso es, hermano, dice, la mitad hablaba la lengua de Asgó, digamos de los pueblos paganos, dice, y ninguno de ellos hablaba la lengua de Judá, sino que hablaban conforme al idioma de cada pueblo. Es decir, nuestros hijos, los hijos de nuestros hermanos allí, que tomaron mujeres y sus padres se la entregaron, dice que perdieron el habla. Muchas veces nosotros oramos y decimos, bueno, aunque es del mundo, pero lo podemos ganar. Olvídate, no entre en esa conversación del diablo. Dios, no, eso es negociar con Dios, y tú no puedes negociar con Dios. Dios te tiene preparado una mujer y un varón para ti, el cual Él tiene para ti preparado. Por eso tenemos que ser pacientes y confiar en el Señor. Yo te digo, la verdad, yo estaba, cuando me convertí, yo estaba en un lugar que me reunía donde no había jóvenes. Y yo decía, Señor, yo aquí, pero, y a mí venían muchachas del mundo, pero yo decía, Señor, para casarme con cualquiera del mundo, siempre va a haber tiempo, pero yo no quiero ese tiempo. Yo quiero que tú me des la fuerza y que yo pueda esperar confiadamente en ti, Señor. Te voy a decir una cosa, esas fueron mis palabras, y Dios fue fiel y me dio una mujer maravillosa, convertida al Señor. Nos casamos en la iglesia, tenemos 2 hijos, bueno, y no quiero vanagloriarme, pero de verdad, hermanos, necesitamos consagrarnos por completo al Señor y buscar su rostro, buscar con todo nuestro corazón. Y dice que habían perdido el idioma, el hablar, digamos, la conversación de Dios, lo habían perdido. No había idioma ahí, espiritual. Eso es terrible. Oh, Señor Jesús. El 13:25 de Nehemías dice, y contendí con ellos. Es decir, Nehemías se peleó con ellos. Dice, y lo maldije. Y escucha lo que dice aquí, es duro, Dice, y herí a alguno de ellos. Dice, y le arranqué los cabellos y le hice jurar por Dios. Dice, le hice jurar por Dios. Dice, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿Qué te parece, Señor Jesús? Esto es terrible, pero cierto. Hermano, Nehemías se enfadó y se enfureció con ellos y se avanzaba incluso a ellos, le arrancaba los pelos. Hombre, nosotros no vamos a hacer eso, pero espiritualmente hablando tenemos que contender y hablar y orar. De verdad el Señor dice, si 2 o 3 os ponéis de acuerdo y oráis, todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, dice, yo os lo voy a dar. Todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Así que, queridos hermanos y hermanas, maravilloso, necesitamos ser fiel al Señor. Sigue diciendo, el 26, dice, no pecó Salomón, ya le enumera aquí varios nombres, dice, Nehemías dice, ¿no pecó Salomón, rey de Israel, en estos asuntos? ¿No os acordáis? ¿Por qué habéis hecho lo mismo?
¿No acordáis que Salomón cayó? Oh Señor, dice en estos asuntos, dice, y entre tantas naciones no hubo rey como él, y él era amado por su Dios, el cual lo había hecho rey sobre todo Israel. Más a una dice, a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, de tal manera, fíjate, que permitió a que trajeran sus ídolos allí a Jerusalén en sus calles y todo. Oh Señor, qué terrible. Por eso Dios quiere recobro en nosotros, entre nosotros. Hablamos mucho de recobro y la gente nos llaman, estos son del recobro. No somos del recobro. Estamos volviendo al deseo del corazón de Dios que tenía en su origen. Eso, estamos en su recobrar, pero siendo recobrados. No como una organización ni una denominación. No. Olvídate. Eso es mentira del diablo, que lo infunde y escriben por internet y todo. Calumnia de nosotros. Pero es por eso, porque abominamos todas estas cosas y no permitimos que en la iglesia entren estas cosas y que realmente necesitamos ser puros, educados, reconstituidos. Hermano, todas estas palabras que hemos leído anteriormente. Mira, como no estamos haciendo nada como el de lo que hizo Esdras y lo que hizo Nehemías. Mira, Nehemías hasta le arrancó los pelos. ¿Qué queréis? Señor Jesús, es maravilloso. Dice, escuchar y cometer todo este mal. Aún le habla, dice, tan gran, a lo gran, dice, infielmente contra nuestro Dios, casándonos con mujeres extranjeras. El 28 dice, y uno de los hijos de Collada, hijo del sumo sacerdote Eliasí, dice, era lleno de Zambalán, el horonita. Por tanto, dice, lo cogí de mi lado. Dice, acuérdate de ello, oh Dios mío, porque han contaminado el sacerdocio y el pacto dice, el sacerdocio y el pacto y sacerdocio de los levitas. El 30, y mira lo que dice Nehemías 13:30, dice, y los limpié de todos los extranjeros. Y asigné, escucha, dice, y asigné deberes para los sacerdotes y los levitas, cada uno en su trabajo. Cada uno en su trabajo. Es decir, que después Nehemías y aún Esdras, ellos le dieron deberes. Le dieron deberes al pueblo de Israel. Por eso dice ya, entre otros versículos que hay, que es Mateo, que dice 5:8, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y dice Apocalipsis 21, dice, y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio claro. Es decir, que esto ya lo hablaremos casi al final del bosquejo. Todavía no hemos entrado al bosquejo, ya tengo que terminar el mensaje pero seguiremos, porque necesitamos purificación y educación y reconstitución y protección. Y bueno, necesitamos todo. Amén. Dice las 12 puertas, dice que eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Señor Jesús. Dice, y verán su rostro. Y su nombre, es un Apocalipsis, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Y su nombre estará en su frente. Bueno, entramos ya aquí al punto Romano 1 del bosquejo, cuando ya tenemos que terminar. Pero yo quiero, hay una canción que nosotros cantamos, himno 316. Nosotros cantamos un himno, y este himno viene aquí puesto, que es, digamos, acorde a lo que vamos a compartir, a lo que vamos a hablar. Y voy a terminar ya porque nos queda prácticamente 2 o 3 minutos. Y os voy a compartir este himno que tiene varias estrofas. Y mira qué rico es el himno 336 de nuestro himnario. Dice, para tratar con el Señor y por su vida andar,
requiere un corazón cabal para en su gracia entrar. Os voy a repetir otra vez la estrofa esta. Os voy a repetirla para que podáis ir cogiendo el hilo de este mensaje y eso. Dice, para tratar con el Señor, es decir, si nosotros queremos tratar con el Señor, este himnario que nosotros tenemos, cada línea te lo podemos demostrar con un versículo de la Biblia. No hay nada inventado, no hay nada que inventar, todo está en la palabra, hermano. Pero tenemos que descubrirla, tenemos que inquirir en su templo y escudriñar las Escrituras. Dice, para tratar con el Señor y por su vida andar, requiere un corazón cabal para en su gracia entrar. El estrofa 2, dice, requiere un puro corazón, muy cuerdo en su pensar, es decir, que no podemos pensar de cualquier manera, muy cuerdo en su pensar, con una mente para Dios, que tiemble a su hablar. Hermano, tenemos que orar esto. Señor, queremos temblar en tu hablar. Señor, queremos tener una mente para ti. Oh, queremos temblar en tu hablar. El 3 dice, requiere también, en esta vida del reino de purificación, dice, requiere un corazón de amor, ardiente en su sentir, lleno de celo en su emoción, para, dice, él sin transegir. 4. Requiere un corazón veraz, sumisa voluntad, flexible y fuerte ha de ser para cumplir su plan. Flexible, me encanta esta estrofa, requiere un corazón veraz, sumisa voluntad, flexible, tenemos que ser flexible y a la vez dice flexible y fuerte a la vez. Y fuerte ha de ser. ¿Para qué? Para cumplir su plan. La estrofa 5 dice, requiere un libre corazón. Tu corazón no puede estar atado, no. Dice, ¿a dónde no hay condenación? Donde no hay condenación. Una conciencia que purgó la sangre del Señor. Y ahora ya la estrofa 6, que creo que es la última, dice, Señor, darnos tal corazón, por siempre fijo en ti, para lograr tu plenitud, participando en ti. Es la última estrofa. Te la repito para que podamos orarla. Señor, danos tal corazón. Perdón. Señor, danos tal corazón, por siempre fijo en ti, para lograr tu plenitud, participando en ti. Ya sabemos que el apóstol Pablo dice lograr tu plenitud. Pablo oraba, él vio esta visión, por eso él peleaba, él se indignaba y dice la preocupación que tengo y se agolpa cada día sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Él era una persona que realmente era íntegro realmente para lograr tu plenitud. Y él oró en Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18. Dice, no ceso de orar por vosotros, hermanos, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. En el pleno conocimiento de Él. Así que, queridos hermanos y hermanas, tengo que terminar aquí. La verdad que ha sido una gran batalla, porque el enemigo no quiere que hablemos estas cosas, no quiere que despertemos los espíritus de los santos, de los hermanos, porque, digo despierte, porque uno que está muerto, pues no tiene espíritu, pero podemos estar vivos y tener un espíritu, pero estar dormido. Y eso no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo 2 veces, en Efesios y en Romanos. En Efesios nos dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y en Romanos nos dice, porque ya es tiempo, ya es hora que despertéis del sueño, porque la noche se acorta y el día viene. Así que, hermanos, hermanas, que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo, y oro por cada uno de vosotros
para que el Señor os dé espíritu de sabiduría y de revelación, y que vuestros ojos puedan ser abiertos, alumbrados, y que el Señor os encamine en este trayecto de recobro. El Señor comenzó recobrando en Lutero, supuestamente ahora aquí en el Nuevo Testamento, pero el recobro no comenzó con Lutero. El recobro comenzó en Génesis 1:1. Tú puedes decir, venga, sí, ahí comenzó el recobro, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios lo creó todo maravilloso, todo perfecto, todo glorioso, y aún creó los ángeles, y creó también a Lucifer, pero este maldito fue el que se rebeló, porque quiso ser 3 veces, dijo, 5 veces, dijo él, y yo subiré, y yo me haré, y yo me sentaré. Y ahí comenzó el recobro, porque dice que la tierra, el versículo dice, se volvió desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, y era como la gallina incubando, boom, boom, para producir. Y ya vemos después cómo el Señor empieza a restaurar, a recobrar. Así que qué maravilloso, que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está recobrando. Bueno, hermanos, hermanas, hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Amén.